¿cuál es el problema entonces con la deuda? Como una forma, yo quisiera como desincentivar la tendencia popular que hay hoy en día hacia la deuda. Y si hay esa tendencia en nosotros, pues yo quiero desincentivarla. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la deuda cuesta significativamente, o sea, la deuda cuesta. Mucha gente piensa que porque la puede pagar, bueno, como que es llevadera, pero a mí, yo soy alérgico a pagar intereses, a mí no me gusta pagar intereses. La razón por la que nosotros pagamos intereses en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones es porque sencillamente nos falta paciencia en el carácter. Si yo me quiero comprar una televisión de 55 pulgadas porque tengo una de 24 y ya no veo, me quiero comprar una televisión de 55 pulgadas, yo pudiera esperar 6 meses para comprarla cuando yo ahorre el dinero, ¿o no? ¿Por qué decido comprarla ahora con un financiamiento en vez de esperar 6 meses? Porque no soy paciente. Si yo fuera lo suficientemente paciente, yo lo esperara. Y si yo viera cuánto es que uno paga de intereses para comprar una que otra cosa, uno evitar y previniera el entrar en deuda. Entonces el problema con la deuda es primero el costo. Acuérdense que nosotros somos mayordomos de recursos que Dios nos da. Si yo soy un mayordomo, si yo le doy mis recursos a una persona para que lo administre, y ese administrador ahora está pagando ligeramente intereses aquí, intereses allí, y el dueño te dice, pero ven acá, o sea que tú estás gastando 17,000 pesos de intereses porque tú quieres una televisión más grande. Piense que son ustedes los dueños de los recursos y ustedes se lo dan a alguien para que lo administre. O sea que esa televisión, en vez de salirte en 43,000 pesos, te salió en 60 porque tú no pudiste esperar 6 meses para comprarte la televisión con ahorro y tuviste que pagar un financiamiento que te representó 17,000 pesos en adición al costo de la televisión. El dueño va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea que tú no puedes esperar un año más con ese carro. No, porque ese carro, mira que... O sea, tú no puedes esperar un año más con... El dueño te está diciendo, espera un año más, ahorra un año más y los compra sin financiamiento. O los compra con un financiamiento mucho menor para pagar menos intereses. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el tema de la deuda. Nosotros tenemos que resistir. No, yo no quiero pagar intereses. Yo si voy a comprar algo, voy a tratar de comprarlo con ahorro que yo haya hecho. O algún mecanismo de financiamiento sin intereses que está incorporado en el precio que me facilite el asunto. En segundo lugar, con frecuencia, en el tema de la deuda, nosotros tenemos el siguiente problema. Nos fijamos más en la cuota más que en el costo total. O sea, la gente dice, bueno, yo puedo pagar 3,000 pesos mensuales por un determinado bien. Puede ser desde un electrodoméstico hasta un vehículo, hasta una vivienda, que es quizás la inversión más grande que una familia promedio tiene en su vida. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo digo, bueno, yo voy a tomar esta estufa financiada. Quizá la estufa que yo realmente puedo y necesito y me resuelve es una estufa de 31,000 pesos. Pero hay estufas de 80 y 90,000 pesos. Y digo, no, yo voy a tomar la de 80 porque, total, me lo están dando a 4 años. Y yo lo que voy a pagar son 1,700 pesos mensuales. Ok, 1,700 pesos mensuales por 4 años. Calcúlenlo, le va a salir la estufa en 150,000 pesos. Estoy exagerando un poco. Le va a salir la estufa en 140,000 pesos, pudiendo salirle en 80,000 pesos. Pero la que ustedes necesitan realmente es de 31. Pero ¿qué son 1,700 pesos? Entonces nos fijamos en la cuota, pero son 1,700 pesos mensuales. Sí, pero súmalo, viejo. Lo que pasa es que son 1,700 porque te lo han diferido tanto en el tiempo que tú casi ni lo sientes. Pero mira, es una mordidita que te va a durar 4 años ahí. Cuando tú lo sumas, tú dices, 140,000 pesos me salió la estufa. ¿Tú calculaste eso, vieja? ¿Tú viste eso? Cuando uno lo ve en total, no la cuota solamente, sino el total que uno va a pagar, uno dice, no, así no. Entonces, no nos fijemos tanto en la cuota que podemos pagar, sino en el total que vamos a pagar, a ver si hace sentido. No hace sentido muchas veces, en la mayoría de las ocasiones. El tercer problema con la deuda, bueno, ya dijimos los intereses que se pagan, pero además que a veces nos fijamos más en la cuota que en lo que se paga en total y no le prestamos atención. Además, el problema con la deuda es que presume con frecuencia del futuro. Presumir del futuro es asumir cosas. Cuando alguien va a tomar un préstamo o una deuda, típicamente, normalmente asume lo mejor para adelante.
O sea, si me voy a financiar, yo asumo que mi empleo yo lo voy a mantener por los próximos 12 meses, 24 meses, 36 meses, y a veces la gente se endeuda contando con que no va a haber ningún tipo de movimiento en sus ingresos y presume del futuro. ¿Me explico? Asume que todo va a ir bien, pero en un periodo de 12 meses o de 24 meses es muy difícil que no aparezca algo que no previmos. Siempre va a aparecer algo. Entonces la deuda nos amarra porque nos obliga a pagar una cuota, y cuando viene la situación que no anticipamos, nos descuadramos. Por eso es que, aunque presumamos un poco del futuro, porque siempre vamos a tener que presumir del futuro cuando adquirimos un compromiso financiero, siempre supongamos que van a haber cosas que nosotros no controlamos, y por lo tanto, si tú puedes pagar 3,000 pesos de cuota por un financiamiento legítimo que tú vas a hacer, bueno, pues en vez de 3,000, hazte una de 2,200 y deja 800 pesos mensuales ahí de diferencia de margen por si aparece una eventualidad que tú no anticipaste. Cosas de ese tipo. En cuarto lugar, la deuda también añade presión al presupuesto. Esto no hay que explicarlo mucho. Y por último, la deuda también facilita la compra impulsiva e innecesaria. No nos permite pensar. A mí me ayuda mucho cuando yo voy a comprar algo. Imagínense que nosotros estamos en algún lugar comercial, vemos algo que nos gustó. Nunca yo decido comprar algo, inmediatamente lo veo, aunque sea pequeño, puede ser hasta una camisa, hasta un par de zapatos o unos pantalones. Normalmente lo veo, digo, mira, yo sé que eso está ahí, si me gustó, y como que le doy un almohadazo. Y normalmente, si lo pienso un poquito, yo mismo termino persuadiéndome de que no lo necesito. Pero cuando nosotros vemos algo que nos gusta y tenemos la disponibilidad de la tarjeta o del flexicrédito o los créditos extendidos estos que son fáciles, son como una línea de crédito en la cuenta corriente, inmediatamente hacemos uso de eso y nos permite financiar compras que son totalmente impulsivas e innecesarias, porque sencillamente como tenemos la facilidad, no nos lleva a pensar. Yo tengo una disciplina personal de que yo, a veces por pequeña que sea, a menos que no sea una cuestión menor, ¿no? Pero si son cuestiones de hasta un par de zapatos, un pantalón, una camisa, un celular o lo que sea, yo siempre lo pienso por varios días y normalmente termino persuadiéndome de que no es necesario en este momento, de que quizás es mejor, hay otras opciones mejores, y termino reduciendo mis gastos en ese sentido. Estos son los problemas que se dan con la deuda. Por esto la deuda es problemática, porque cuesta, porque muchas veces nos lleva a pagar muchísimo, porque nos fijamos más en la cuota que en el total, porque estamos presumiendo del futuro y a veces presumimos demasiado positivamente del futuro. También eso pone ansiedad en nuestro presupuesto. Y por último, lamentablemente la deuda nos ayuda a financiar nuestros impulsos materialistas. Ese es el problema con la deuda. Si nosotros no tuviéramos deuda disponible, fuéramos una generación mucho más paciente y moderada y tolerante, porque habremos aprendido a controlar nuestros impulsos que se manifiestan en las compras. Si nosotros podemos controlar los impulsos en las compras, podemos controlar los impulsos en muchas otras cosas. Mira un ejemplo de eso. Santiago dice en su capítulo 3, el libro de Santiago, hablando de la lengua, del hablar, que el que puede controlar la lengua se puede refrenar completo. Porque es tan fácil a veces herir y ofender y degradar con la boca que, dice Santiago, el que se controla con la lengua puede controlar su cuerpo completo. O sea, puede controlarse a sí mismo de manera completa. Yo entiendo que la persona que es moderada en las compras, no porque no tiene, sino porque aún teniendo se modera en las compras y en las adquisiciones, puede también esa disciplina aplicarla a muchas otras áreas de su vida. Entonces, dicho eso, ante la posibilidad de una deuda, más adelante yo voy a ver cosas específicas de la deuda en viviendas, en vehículos, pero supongamos que nosotros tenemos la posibilidad de endeudarnos, queremos comprar algo y para comprar eso podemos adquirir un financiamiento, tenemos disponible un financiamiento de cualquier tipo. Hay dos áreas en las que yo les exhorto, o nos exhorto a todos,
que nos preguntemos, espiritualmente hablando. Primera pregunta, el que yo no tenga el dinero, yo no tengo el dinero, ¿verdad?, para comprarlo, por eso tengo el financiamiento. ¿Es la forma de Dios decirme que no es su voluntad? O sea, eso es una posibilidad, ¿verdad? Si tú no tienes dinero para comprar algo y tú dices, ok, me voy a endeudar, voy a usar la tarjeta, voy a usar el extra crédito, voy a tomar un préstamo al consumo, voy a hacer uso de mis facilidades financieras. ¿Tú considerarías o yo consideraría la posibilidad que Dios no quiere que tú tengas eso en este momento y por eso no te ha dado los recursos? Quizá es así. Una compra es una decisión espiritual. Porque toda nuestra vida está delante de Dios. A veces nosotros pensamos que Dios no interviene en ciertas cosas y sí interviene en otras cosas en nuestra vida, pero toda nuestra vida está delante de Dios. Y las compras y la forma como nosotros invertimos nuestro dinero es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Si Dios tiene una opinión, cuando yo voy a comprar cualquier cosa, Dios tiene una opinión con respecto a eso. Es como cuando yo voy a comprar cualquier cosa y usualmente los que estamos casados, usualmente los que nos llevamos bien con nuestras parejas, cuando vamos a comprar una cosa, le mandamos una foto a la pareja de qué tú crees. A veces yo estoy en una reunión importante, en una consejería con una persona. En días pasados me pasó que mi esposa me mandó una foto de unos tenis. Entonces era como una paradoja, porque yo estaba hablando como tan profundamente con este hermano, y mi esposa me manda, dime de una vez que te gustan o no te gustan unos tenis. Y yo digo, bueno, bueno, porque, mi esposa, yo tengo una opinión con relación a lo que ella se quiere comprar. Y ella me dice inmediatamente, me manda la foto y me dice, valen tanto, porque la forma y el precio es importante para mí. No solamente si estéticamente me gusta, es si estoy de acuerdo con el precio. Y a veces mi esposa me manda algo que nosotros lo podemos comprar desde el punto de vista de precio. Pero aún así decimos, no, está muy caro. O sea, si tú te vas a comprar un tenis, tú puedes conseguir un tenis a la mitad del precio de ese que te resuelve igual. Más o menos ese tipo de consideraciones. El hecho de que yo tenga el dinero no es un permiso de Dios para que tú hagas lo que tú quieras con ese dinero. Pero el hecho de que tú no tengas el dinero, digo yo, ¿y será que Dios no quiere que tú tengas eso? Entonces eso tenemos que preguntárnoslo porque quizás Dios no quiere que yo tenga eso. Otra pregunta, quizás es la voluntad de Dios, pero mis malas decisiones me pusieron en esa posición. Yo no tengo las posibilidades de adquirir algo que deseo, o poner a mis hijos en el colegio que quisiera, o vivir en el lugar que yo aspiro. Me he preguntado yo, Señor, realmente muéstrame si en mi vida yo he estado tomando malas decisiones financieras que me han colocado en esta posición de debilidad financiera, que yo no puedo adquirir lo que yo entiendo y quiero. A veces es una forma de Dios indicarnos, estamos mal, tenemos que corregir nuestros patrones y nuestras tomas de decisiones a nivel financiero. Y la tercera pregunta, ¿no sería preferible ajustarme al tiempo de Dios y esperar hasta que tenga el dinero? Cosas que queremos comprar, no vamos a endeudar, pero ¿no sería mejor esperar un tiempito? Quizás eso edifique el corazón, fortalece el carácter y mejora mi finanza a la vez porque no pago intereses. Yo hago mucho esto a nivel personal, yo me pongo muchos stops, no, ahora no, aún teniendo a veces recursos, ahora no, porque no es necesario. Y eso me da cierta libertad. ¿Por qué? Porque cuando yo no gasto el dinero en lo innecesario y lo retengo para lo necesario cuando llegue, me siento libre porque lo tengo. Cuando uno vive de manera muy indisciplinada y uno gasta de manera ligera, cuando llega el momento de la necesidad, no hay. Y eso no te hace libre. Entonces son preguntas que nosotros tenemos que hacernos espiritualmente antes de tomar la decisión de si nos endeudamos o no nos endeudamos. Vamos a hablar de algunas cosas prácticas en cuanto, por ejemplo, al tema de la vivienda. Pongo el ejemplo de la vivienda porque es muy común el tema de los financiamientos a vivienda. Yo soy de los que creo que el financiar una vivienda es legítimo, porque es lo normal que uno no tenga los recursos, a menos que uno no reciba una herencia, o a menos que uno no sea una persona extraordinariamente próspera desde jovencito,
Uno no tiene los recursos juntos para comprarse una vivienda cuando uno comienza la vida profesional a los 23, 24, 25 años. Típicamente, si uno se muda o uno vive solo o uno se casa, uno va a tener que adquirir un financiamiento para poder comprar la vivienda. Y aquí la lógica financiera es, no es que yo digo, no es que el préstamo es bueno en ese caso, no, lo que pasa es que sea que yo viva en una vivienda propia o sea que yo viva en una vivienda alquilada, yo voy a tener que pagar algo por una vivienda. Pues prefiero pagarlo a un financiamiento que me deja algo, correcto. Esa es la lógica del financiamiento, por eso es legítimo, porque como quiera que sea, yo voy a tener que pagar por la vivienda en la que vivo. Entonces es mejor hacerlo que en una vivienda en la que yo pague y que me quede parte de la cuota. Entonces, hablando de eso, algunos principios. Primero, a menor plazo, mejor. Ese es el primer principio práctico. Mientras más corto puede ser el plazo en el que yo pago mi vivienda, mejor. ¿Por qué razón? Por una razón aritmética. Mientras menos plazo, menos intereses yo pago. Si yo duro 20 años pagando una vivienda y yo calculo los intereses que yo pagué, aunque sea una cuota menor, por ejemplo, si yo voy a tomar un préstamo, bueno, vamos a ver ahorita, no voy a dar ese detalle. A menor plazo, mejor. A mayor inicial, mejor. Mientras más yo pueda reunir al principio y en vez de financiarme el banco a mí un 90% de mi vivienda, me financian un 70% o me financian un 60% o un 50%, mientras más alto es mi inicial, mejor. ¿Por qué? Porque menos intereses voy a pagar. Una tercera recomendación es que calcule la cuota en función del ingreso de un cónyuge o a lo más de 1.5. ¿A qué me refiero? A veces una pareja joven está queriendo comprar una vivienda y se va a meter en un financiamiento. Y entonces hacen su presupuesto y calculan el ingreso de los dos. Y dicen, calculando el ingreso de los dos, podemos pagar una cuota de 30,000 pesos. Sí, pero si uno pierde su empleo, ya la cuota le queda demasiado grande. Entonces calcula una cuota no de 30, calcula una cuota quizá de 18, porque tiene que anticipar que como el préstamo dura 10 años o 15 años, tiene que anticipar que al menos uno en algún momento va a perder el empleo. Entonces mi recomendación es que lo hagan en función de un solo ingreso o a lo más de uno más la mitad del otro para tener un colchón. ¿Me explico? Que nunca uno se endeude hasta el límite o a la capacidad máxima de endeudamiento que uno pudiera, porque pudiera venir una pérdida de un empleo. Esa es mi recomendación. Además, en los cálculos del manejo de una vivienda y de los costos de una vivienda, recuerda que hay mantenimiento, que hay gastos incidentales, seguros, etcétera, que hay que pagar. A esto me refiero que a veces una persona compra un departamento o una casa, vive en un proyecto cerrado o en un departamento que tiene que pagar gastos comunes. Sí, ahí pagamos 6,000 pesos de gastos comunes, porque somos muchos, aunque hay ascensor somos muchos y se divide entre muchos. Sí, pero lo que pasa es que cada cierto tiempo el edificio hay que pintarlo, hay que buscar 10,000 pesos por apartamento. Cada cierto tiempo el apartamento hay que hacer una reparación significativa, que se daña la tarjeta del ascensor. Y una tarjeta del ascensor, uno cuando oye la palabra tarjeta piensa que es un cartoncito que vale 700 pesos. No, una tarjeta de un ascensor vale desde 60 a 120,000 pesos. Una tarjeta de un ascensor. Yo recuerdo la primera vez que se dañó la tarjeta de un ascensor donde yo vivía, que hubo un vecino que dijo, pues déjenlo sin tarjeta porque, o sea, le pareció excesivamente caro, pero eso es lo que vale una tarjeta electrónica de un ascensor. En fin, yo no puedo endeudarme contando con que no van a haber gastos incidentales de esa propiedad más allá de la cuota de mantenimiento. No, siempre hay cosas adicionales. Otra cosa que tengo que tener en cuenta al comprar una vivienda, endeudarme para una vivienda, es que la primera vivienda es eso, una primera vivienda. La gente quiere comprarse, hay parejas que quieren comprarse de primera vivienda, su vivienda soñada. Ellos quieren cumplir su sueño en la primera vivienda que tienen, cuando realmente tener o llegar a la vivienda soñada, con el espacio soñado, con el espacio para niños soñado, eso toma un tiempo, eso te puede tomar 10 o 15 o 20 años. Eso es una aspiración legítima, pero no puedes traer esa aspiración legítima que lo vas a poder lograr más adelante y traerla ahora porque te vas a poner en un régimen financiero que no vas a poder cumplir, o para cumplirlo vas a tener que estresarte demasiado. ¿Me explico? Es mejor ir en escalón,
comprar una primera vivienda, durar algunos años ahí, pagar prácticamente ese departamento o esa propiedad y luego vender eso y comprar una de más nivel para yo poder llevar financieramente mi vida más ligeramente, de manera más ligera. Pero mucha gente, como les digo, quiere comprar como primera vivienda su vivienda soñada. Y cuando tomes un endeudamiento de una vivienda, evita en el contrato, trata de identificar la cláusula de amortización. Esto de penalidades por amortización anticipada se ha vuelto más común hoy en día en los contratos, y es que cuando tú tomas un financiamiento de una vivienda a 10 años, a 15 años o a 20 años, pero tú quieres pagar, abonar al capital una cantidad de X, te ponen una penalidad significativa para que no lo pagues, para que llegues hasta el final del préstamo. Y hay gente que lo firma y no lo ve, pero yo siempre con los que tengo oportunidad de conversar, les digo, chequen eso, porque hay bancos que sí lo ponen y hay bancos que, o sea, hay instituciones financieras que sí lo ponen, hay otras que no lo ponen, o son mucho menores las penalidades por amortización anticipada, y eso es tremendamente importante, porque desde mi punto de vista, cuando tú te endeudas por 10 o 15 años, 20 años, en todos los diciembre, que la mayoría de nosotros que estamos aquí quizás recibimos un salario o tenemos entradas extraordinarias porque somos dueños de negocios, cada vez que entra una agüita, hay que mandar al préstamo algo para bajar ese préstamo, para bajar ese capital y pagarlo lo antes posible. Pero si tienes estas penalidades anticipadas, por pago anticipado, no lo puedes hacer con la facilidad que deberías hacerlo, pudieras hacerlo. Entonces, esos son algunos principios. Yo voy a poner ahora un ejemplo numérico de este tema para demostrar algunas cosas que quiero demostrar. Fíjense aquí tenemos 3 plazos, 10 años, 15 años, 20 años, 10, 15, 20. Tomamos un préstamo de 2 millones de pesos, por ejemplo, a una tasa de 9% anual. Eso genera una cuota mensual de 25.300 en 10 años. O sea, si yo pago 25.300 durante 10 años, yo pagaría ese préstamo. Este genera una cuota de 20.200 y este genera una cuota de 17.000, 18.000 pesos aproximadamente. Entonces, fíjense lo que ocurre. Miren este dato, simplemente este dato. Un préstamo de 2 millones de pesos a 10 años, al final del periodo, uno termina pagando 3.040.000. O sea, 1 millón de pesos adicional a los 2 millones que tomó. Ok, es casi un 50%. O sea, yo tomé 2 y en 10 años pagué 1 de intereses. De intereses, 1 millón de pesos de intereses al 9%, que eso es una tasa buenísima. Si lo toman a 15 años, pagan de 2 millones, pagan 1.651.000 pesos de intereses en 15 años. Y a 20 años, o sea, pagan 115% de los 2 millones. ¿Se fijan cómo los intereses? O sea, yo no quiero pagar intereses, porque ¿qué pasa? Como esto a 10 años, a 15 años, uno como que no lo siente el golpe. Pero si a ti te dicen de entrada, mira, por estos 2 millones, tú me vas a tener que devolver los 2 millones y págame 1 millón adicional para yo prestártelo. Tú dices, ¿cómo así? Explícame eso otra vez. Bueno, que tú me vas a tener que devolver los 2 millones y 1.040.000 pesos adicional. Ah, no, pero yo no sabía que eso era así. Porque uno no lo ve. En la cuota, 25.000 pesos. Ah, yo puedo, dale para allá. Pero eso es pesado, extremadamente pesado. Entonces uno quiere minimizar esto. ¿Cómo uno minimiza esto? Miren que mientras menos plazo tenemos, menos pagamos, ¿correcto? También, mientras más grande mi inicial, si yo voy a comprar una propiedad de 3 millones de pesos, voy a coger 2 prestados y 1 lo pongo yo, pero ¿por qué no esperar un año más? Ahorro 500.000 pesos más. Ok, si lo puedo hacer, hay que calcular el interés, el alquiler que pago, a ver si hace sentido. ¿Me explico? Hay que hacer un pequeño ejercicio aritmético, pero muchas veces hay gente que se desespera, compra algo anticipadamente antes de tiempo y tiene un inicial muy bajo, el préstamo le sale muy alto y tiene un problema, entonces paga demasiados intereses. Entonces, a menor plazo, 10 años mejor que 15. Fíjense aquí, qué interesante, entre 15 y 20 la diferencia son 2.000 pesos, 2.200 pesos. O sea, si yo voy a adquirir un financiamiento
a más de 10 años, yo no llegaría a los 20, yo llegaría máximo a los 15, porque después de los 15 como que no hace sentido. O sea, si yo pago 15 años, pago todo el financiamiento, pero por 2,000 pesos menos, yo tendría que pagar 5 años más de cuota de 18,000 pesos para ir de 5 a 20 y no hace sentido, ¿no? Entonces, esos son ese tipo de consideraciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tomar un financiamiento. Ojo también, ¿por qué hay que pagar el préstamo lo antes posible? Porque estas tasas es muy difícil que se mantengan en el tiempo. Ahora, recientemente, ahora en el sector financiero dominicano, están habiendo tasas más largas, fijas, pero normalmente ni las asociaciones ni los bancos te fijan tasas, normalmente. Yo sé que hay un producto ahora de Escocia que fija la tasa como a 15 años, pero eso no lo tiene nadie más. Entonces te dicen tasa fija a 1 año, o a 2 años, o a 3 años, pero para 3 años es un 14. Te la fijo a 3 años, pero 14. Y ya ese ejercicio de 9, si lo llevamos a 14, uno paga un dineral. Entonces por eso es que mientras menos plazo, mejor. Mientras más inicial, mejor. Pero también el tipo de propiedad que yo voy a comprar, no nos compremos la casa o el vehículo, ahorita vamos a ver algo del vehículo, o el vehículo aspirado. Comprémonos algo que sea conforme a nuestro presupuesto en este momento y seamos pacientes. No pensemos que eso nos da valor en la vida, no pensemos que el otro nos está viendo, no pensemos que bueno, que la gente que va a decir, que digan lo que quieran. Yo me ajusto hasta donde la sábana me da. Entonces, esa es una consideración. Hablemos algunos aspectos del tema del vehículo. Creo que algo de esto vi la semana pasada, pero voy a agregar algunos elementos adicionales. Estas son algunas ideas simplemente como una forma de darle a ustedes una muestra de que hay una forma sabia, digamos sagaz, de endeudarse, que uno minimice la carga financiera, ¿ok? Y uno pueda lograr los objetivos que tiene. En este caso del financiamiento del vehículo, yo creo mucho en la recomendación de que comprar un vehículo usado de 2 años aproximadamente es la mejor decisión. Incluso los vehículos de 2 años de uso todavía te dan financiamiento como si fuera nuevo. Muchas instituciones financieras te dan la misma tasa como si fuera un vehículo nuevo, pero lo compras a un precio de un 25, un 30 o un 35% de descuento de su valor, porque tiene 2 años de uso. Ustedes saben que sacarlo del concesionario ya le tumba 10% al vehículo, mínimo. Entonces, también consideremos vehículos con alto valor de reventa. Nosotros sabemos cuáles son los vehículos en el mercado dominicano de alto valor de reventa. Yo le puse un ejemplo la semana pasada de cómo nosotros, imagínense que tomamos decisiones de comprar vehículos nuevos siempre, compramos vehículos nuevos y luego los tenemos que vender a los 6, 7 años porque hay que cambiar el vehículo, ¿verdad? Y perdemos una gran cantidad del valor del vehículo. Yo puse un ejemplo de un Honda Accord la semana pasada donde perdíamos $24,000 en esa decisión. Pero si hacemos eso 6 veces a lo largo de la vida, económica que comienza a los 25 y termina a los 65, si hacemos eso 6 veces y perdemos $24,000 cada vez que vendemos y compramos un vehículo nuevo, estamos hablando de $180,000 a lo largo de mi vida productiva. Yo no sé a ustedes, pero a mí, yo no quiero perder $180,000 comprando y cambiando vehículos. Entonces, si yo compro un vehículo de 2 años, disminuyo el precio de compra, pero además de eso, compro vehículos de alto valor de reventa, por ejemplo, con el perdón de los que tienen Peugeot. Los que tienen Peugeot le encantan los Peugeot, ¿ok? Pero ustedes saben que ustedes probablemente se van a tener que morir con ese carro. Porque ese carro, si ustedes quieren venderlo, nadie los compra. Yo tenía un tío que le encantaban los Peugeot, pero el Peugeot al final de su vida útil siempre se quedaba en la familia, porque trataban de venderlo y no había forma de vender un Peugeot. El que vende un Peugeot es un mago, yo diría. Yo creo que se necesita una habilidad especial para vender un carro de eso. Pero, por ejemplo, un vehículo europeo tiende a tener un menor valor de reventa que un vehículo japonés en nuestro mercado, ¿cierto? Un Toyota, un Honda, ahora Hyundai, que también tiene mucho valor de reventa, pero es increíble la diferencia, significativamente. Si se va a endeudar con un vehículo, entonces, que sea un vehículo usado de 2 años, que sea un vehículo con alto valor de reventa,
que sea un vehículo también que tú compres con el mayor inicial posible. Tú te puedes comprar, por ejemplo, un vehículo desde el punto de vista de tu capacidad de financiamiento de $24,000. Pero en realidad, para tú comprarte un vehículo de $24,000, tú tienes que endeudarte en el 90% del valor del vehículo. ¿Me explico? Porque tú nada más tienes $4,000 de inicial o $3,000 de inicial. Todo lo otro te lo van a prestar. Sí, yo puedo pagar la cuota, sí, pero es que tú vas a tener que pagar demasiados intereses. ¿Por qué no te compras un vehículo de $14,000 o de $15,000? Tú tienes ya el 40% del valor, solamente te endeuda en el 60% del valor del vehículo, los intereses a pagar van a ser mucho menores. Todas esas consideraciones uno tiene que tener en cuenta a la hora de comprar un vehículo. También hay que considerar el costo del mantenimiento en los vehículos, eso no se puede ignorar. Los vehículos, hay grandes diferencias entre el costo de mantenimiento de un vehículo y de otro, grandes diferencias. Y amortiza tanto como puedas, lo mismo que en la vivienda, amortiza tanto como puedas a lo largo del periodo. También las cláusulas de pago anticipado de capital en los contratos, trata de que sea con una entidad que no te ponga penalidades o que las penalidades que pongan sean bajas. Si uno toma esto en consideración, este consejo, si uno lo aplica a lo largo de la vida, esto puede representar en estas decisiones para un vehículo del tipo medio, como yo puse el ejemplo la semana pasada, puede significar más o menos como $100,000 a lo largo de nuestra vida. Porque como quiera va a haber una pérdida, con lo que yo estoy aconsejando hacer, va a haber una pérdida como quiera, pero no tan grande como la habría si compramos un vehículo nuevo, con bajo valor de reventa, con un inicial bajo. O sea, si se suman todas estas condiciones, yo voy a ser un gran perdedor de estas transacciones de vehículos. Miren este ejemplo, por ejemplo. Yo saqué unos cálculos. Estos son 3 tipos de vehículos para ilustrar lo que estoy diciendo. Este es un Honda Civic, esto es un Toyota Corolla y el tercero es un Mercedes C. El precio de reventa entre un Honda Civic y un Mercedes C es un 48 el Honda Civic y un 34 el Mercedes C, o sea, significativamente. Pero acuérdense una cosa, un Civic vale $28,000 y un Mercedes C vale $54,000. Entonces, cuando decimos que este individuo solamente recupera el 34% en 2 o 3 años de cuando lo compró, 33% recupera, él perdió 70% de 54%, mientras que él se compró el Civic, perdió el 50% de 25, de 28. O sea, perdió mucho menos. Este azul es el precio de reventa, los rojos es la pérdida que tú experimentas. Uno experimenta en 3 o 4 años de uso en un Mercedes C casi un 70% de pérdida de su valor. Súmale a eso mucho más altos costos de mantenimiento y súmale a eso que si tú te endeudaste para comprar ese vehículo, estás pagando mucho más altos intereses. Entonces, altos costos de mantenimiento, altos intereses porque el costo del vehículo es mucho mayor y te tuviste que endeudar mucho más allá. Y en tercer lugar, la pérdida de tu valor, del patrimonio que tú tienes, de tu valor de tu activo, de tu vehículo, fue mucha. O sea que el gustico de tener un Mercedes C no es negocio. No es negocio. Entonces a los que nos interesa cuidar los pesos y cuidar el dinero que manejamos, pues no hace mucho sentido. Ahora hay gente que tiene recursos y no le presta atención a este tipo de cosas. Se da licencias para sencillamente como tener como esos desperdicios. Pero aquí yo vuelvo y me remito al criterio bíblico. Yo no soy el dueño de los recursos. Yo no puedo darme una licencia de desperdiciar recursos porque Dios es el dueño. Yo soy un administrador. Yo no puedo ser sencillamente, no, a mí no me importa porque yo lo tengo. Es que no es tuyo el dinero, no es mío. Yo tengo que manejar los recursos de la manera más eficiente posible, más efectiva posible. Obviamente, hay diferencias entre una persona que maneja muchos recursos y pocos recursos, pero aún si es cristiano, tiene que tener un criterio de mayordomía, también aplicado a sus decisiones financieras. Entonces, dicho eso, yo sé que con el tema de la deuda pueden haber otras preguntas, pero más adelante vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con relación a todo lo que hemos visto. Entonces, esa era mi exposición acerca de la deuda. Ahora yo quiero girar un poco en torno a otros componentes de lo que es el manejo bíblico financiero,
que no son parte de la deuda del tema que vimos, pero ahí se terminó ahora. Ahora se terminó el tema de la deuda y quiero entrar en otros temas. Yo quisiera entonces, en lo que queda, en lo que resta del tiempo, hablar de algunos deberes financieros bíblicos. Esto como que aglutina y resume parte de lo que hemos venido haciendo a lo largo de mis exposiciones. ¿En qué sentido? Bueno, como yo soy mayordomo y no dueño, y Dios es el dueño, yo tengo ciertos deberes. A mí me han dado ciertas responsabilidades con los recursos que yo manejo. Si yo no soy el dueño y Dios es el dueño, yo tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con tus recursos? Y aunque hemos visto así, de manera general, bueno, yo no lo puedo desperdiciar, yo tengo que tener cierto criterio para endeudarme, para comprar un vehículo, correcto, pero yo quiero como resumir cuáles son todos los deberes financieros desde el punto de vista bíblico y lo he dividido en 5 áreas. Hay 5 áreas de la vida financiera, de la actuación financiera en la que Dios nos pide que hagamos ciertas cosas. Y las áreas son las siguientes: Dios y su obra, mi familia, el gobierno, yo mismo, que gasto en mí mismo, y los demás. Entonces, esto que está aquí es el principio que debemos tener en cada una de estas áreas. En cuanto a Dios y su obra, Dios quiere que yo sea fiel y agradecido. Vamos a ver qué implica eso. En cuanto a mi familia, Él quiere que yo sea responsable y transparente. En cuanto al gobierno, Dios quiere que yo esté sujeto a lo que el gobierno dispone en cuanto a ciertos compromisos que tengo con el gobierno. En cuanto a mí mismo, yo quiero, o más bien Dios quiere que yo tenga un estilo de vida estratégico, como vamos a ver más adelante, qué implica eso. Y en cuanto a los demás, Dios quiere que yo sea generoso. Esos son los principios que deben guiar mis decisiones económicas en cada uno de estos aspectos de la vida. ¿Me explico? Cada una de estas contrapartes, yo necesito estos principios para poder responder a lo que esas partes me piden o lo que la palabra de Dios me pide en cuanto a esas partes. Hablemos primero de mi deber hacia Dios, fidelidad y gratitud. La idea es la siguiente: Dios es el dueño de los recursos y Dios tiene en la tierra ciertos propósitos y acomete y lleva a cabo ciertos planes. Esos planes que Dios lleva en la tierra, típicamente, la mayoría de ellos se hacen vía la iglesia. Y la iglesia necesita recursos para hacer la obra. En el Viejo Testamento, cuando nosotros revisamos el Viejo Testamento, había una normativa de cómo el pueblo judío debía cumplir ciertos compromisos financieros con la clase sacerdotal, que se llamaban los levitas. Los levitas en esa época era quien controlaba el templo, quien manejaba los sacrificios, quien aconsejaban a la gente. Los levitas eran los que manejaban el país, por así decirlo, porque los levitas en esa época, en el Viejo Testamento, Israel tenía una teocracia. O sea, la clase gobernante era la clase religiosa. Así funcionaba Israel. Entonces Dios estableció 3 tipos de tributos o entregas económicas que se le llamaron diezmos en el Viejo Testamento. Un primer diezmo iba para sostener el templo. O sea, el templo y todas sus instalaciones y la clase sacerdotal era mantenida con ese diezmo. ¿Me explico? Esa gente necesitaba recursos para sostener todo lo que hacían. Un segundo diezmo estaba dado y tenían que dar un 10% de su ingreso para las fiestas nacionales. Habían 7 fiestas nacionales que la hacía como parte de la ley: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, y habían 7 fiestas. Y había una importancia en esas fiestas porque con esas fiestas se recordaban una serie de pautas hacia Dios y Dios tenía interés de que eso se mantuviera. Y entonces había un diezmo para esas 7 fiestas, o celebraciones o conmemoraciones. Y había un tercer diezmo que se daba cada 3 años. O sea, cada 3 años el pueblo sacaba un 10% de su ingreso para los huérfanos y las viudas y los necesitados, que típicamente eran los huérfanos y las viudas, pero habían otros necesitados también. O sea que era un 3.3% anual, ese último diezmo. O sea que el pueblo judío le daba a su sistema de gobierno, a su iglesia, por así decirlo, a su sistema religioso,
23.3% al año. 10 de el templo y la clase gobernante, 10 de las fiestas y 10 cada 3 años para los necesitados, que era como la seguridad social de esa época. ¿Ok? Fíjense ya que ahí está mezclado el tema de los impuestos. O sea, eso era parte, no solamente el diezmo al templo, a la clase religiosa, sino que era parte de los impuestos, del sistema de impuestos del país. Ese sistema como tal de diezmos y dádivas obligatorias no son parte del Nuevo Testamento. ¿Ok? Eso no está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se menciona un par de veces el diezmo en los evangelios, y de hecho el mismo Jesús habla del diezmo, pero es porque cuando Jesús está aquí, todavía lo que está funcionando es la ley de Moisés. Es la ley que está funcionando a los judíos, al pueblo judío. Eso es lo que está funcionando. Y él menciona el diezmo en algunas ocasiones. Pero en las cartas de Pablo a las iglesias y de Pedro a las iglesias y las diferentes cartas del Nuevo Testamento, no tenemos en ningún momento la obligatoriedad del diezmo instruida en el Nuevo Testamento. El único lugar donde aparece una dádiva colectiva y regular es en 2 de Corintios 8 y 9. Estoy dando esta introducción para que ustedes entiendan lo que yo voy a presentar aquí. Hay un único lugar en el Nuevo Testamento donde se habla de manera que la iglesia debe dar de manera regular y sistemática, es en 2 de Corintios 8 y 9, donde Pablo se dirige a esas iglesias para recoger una dádiva de ellos. No para él, sino para otra iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Dicho eso, entonces, ¿cómo entendemos nosotros que hoy el Hijo de Dios, los creyentes que son parte de una comunidad local, de una iglesia local, deben contribuir con la obra de la iglesia de la siguiente manera? El ministerio requiere el apoyo de los hijos de Dios. El diezmo es un buen punto de inicio. Si bajo la ley se pedía el 10%, cuánto más bajo la gracia abundará nuestra ofrenda. O sea, hoy en día no hay una obligatoriedad de diezmar, no. Pero fíjense lo que pasa. El principio de que la clase sacerdotal, el templo, necesitaba sostenerse en el Viejo Testamento, ese mismo principio está hoy en día. O sea, la iglesia y lo que la iglesia hace necesita sostenimiento, porque no se sostiene del aire. ¿Me explico? Esto no se sostiene del aire. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar seguridad, hay que pagar limpieza, hay que pagar todo esto. Y algunos empleados que trabajan con nosotros que reciben salario también. Ese principio entonces, ¿de dónde vendría ese financiamiento? De la misma manera como lo hacían en el Viejo Testamento, que los hijos de Dios o el pueblo de Dios financiaba su templo y su clase sacerdotal, hoy en día la iglesia debe financiar también y debe pagar su clase, digamos, de la iglesia, o sea, los que dirigen la iglesia y los que manejan la iglesia. Nosotros decimos que el diezmo es un buen punto de inicio porque alguien puede preguntar, bueno, ¿y cuánto damos? Yo no puedo decir exactamente cuánto porque el Nuevo Testamento no dice que es 10, que es 15, que es 20, no lo puedo decir. Pero yo diría, nosotros decimos, tiene que ser algo sistemático. O sea, que uno lo da todos los meses. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues eso no lo dice la Biblia. Bueno, porque aquí hay necesidades todos los meses. Tiene que ser sistemático para que la iglesia pueda contar con el aporte de aquellos que están recibiendo el alimento espiritual. ¿Me explico? Entonces, tiene que ser todos los meses, tiene que ser por un valor regular, que tienda a ser regular para poder planificar, para poder hacer las cosas, para uno saber con cuánto cuenta. Típicamente hay mucha gente que dice, bueno, pero eso no es del Nuevo Testamento, ¿y por qué usted dice que el diezmo? Y nosotros decimos, bueno, si tú no estás de acuerdo con el 10%, eso es tu parecer, tú puedes dar un 12 o un 15. Pero normalmente, cuando no estoy de acuerdo con el diezmo, es porque yo quiero dar menos. No es porque me parece que no es bíblico, sino porque el porcentaje me parece muy alto. Entonces, nosotros en la IBI, los que son asistentes regulares o miembros de la IBI, saben, pero lo quiero hacer en beneficio de los demás, nosotros prácticamente no hablamos de esto, del tema del dinero y del diezmo y de la petición y de lo que tienen que aportar. Nosotros confiamos en Dios. Eso es un asunto de cada persona
con el Señor, con Dios. Ahora sí nosotros tenemos el deber de decirle la posición bíblica, de exponerles nuestra posición y decirle esto es lo que nosotros entendemos debe hacer el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe sostener las necesidades de la iglesia. Lo debe hacer de manera regular, comprometido con cierta cantidad o porcentaje de su ingreso para ayudar a la iglesia a hacer su trabajo. Si es un 10, nosotros pensamos que el punto de inicio debería ser un 10. ¿Y por qué? Bueno, porque el 10 eso era lo que se daba antes. O puede ser más también, porque no hay una obligatoriedad. Puede ser menos también. Pero nosotros pensamos que si antes en el viejo pacto se daba un 10, ¿por qué no ahora dar un 10 o más de lo que el Señor nos provee? Pero vuelvo y repito, eso es un tema de cada persona con el Señor. Pero entendemos que tiene que haber un compromiso regular y sistemático de mis recursos hacia la obra de Dios. Algunas personas preguntaban cuando recogimos algunas preguntas, ¿cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? En el Viejo Testamento, el diezmo era eso, un 10% de mi ingreso que yo le daba a las necesidades del templo o de las fiestas o demás. Las ofrendas era lo que yo daba en exceso. Hoy en día podemos decir lo mismo, podemos decir que hay personas que diezman y ofrendan, o sea que dan su diezmo, y todo lo que excede eso sería una ofrenda. Ahora lo podemos ver todo como ofrenda también, porque la idea es que si yo doy un 10, o sea, la idea es la siguiente, hermanos. Si yo doy un 10%, eso yo lo estoy dando porque quiero darlo, porque Dios no me obliga a eso. Y de hecho, Cristo me salvó, aunque yo no lo dé. La salvación es gratuita, claramente está en la palabra, la salvación es gratuita, yo no me gano la salvación, yo no le pago a Dios mi acceso al cielo, no. Yo doy como una forma de serle agradecido y de contribuir con la obra de Dios aquí en la tierra. Si es un 10, si es un 12, si es un 15, Dios lo sabrá. Pero así es que lo vemos. Entonces, en cuanto a las ofrendas, decía eso, la diferencia es lo que yo doy por encima del diezmo. Algunos preguntan, bueno, ¿pero el diezmo se da del bruto o del neto? Yo lo doy de lo que gano, salario bruto, o lo que yo recibo después de impuestos. También, la Biblia no tiene indicaciones al respecto. Hay algunos que piensan que es del bruto, porque eso es lo que tú ganas, pero al final no es lo que tú recibes. La mayoría de la gente lo da del neto, o sea, de lo que me llega a la cuenta, de lo que me llega a la cuenta, yo deduzco el 10% y se lo doy a la iglesia o a alguna obra que la iglesia tenga. Otros preguntan, yo estoy aquí recogiendo varias preguntas, otros preguntan, ¿y yo pudiera dar mi diezmo a una persona que lo necesita? No creemos que sea lo correcto, porque por justicia, si tú vienes a esta congregación o a otra congregación, porque no es que queremos la ofrenda del país para nosotros o para la iglesia, y tú recibes de esta congregación tu alimento espiritual, el cuidado de tu alma, el cuidado de tus hijos, la provisión de consejería y de guianza y todo lo que la iglesia te da, lo justo es que tú contribuyas con el trabajo que esa iglesia está haciendo. Ah, pero que esa iglesia necesita muchos recursos. Sí, pero que esta iglesia necesita muchos recursos por el manejo que tiene y por la cantidad de servicios que ofrecemos. Entonces, entendemos que tú puedes darle a otra iglesia o a otro ministerio o a otra persona ofrendas, pero tu cantidad regular y fija y demás debe ser en la comunidad en la que tú te congregas, porque es la comunidad de la que tú recibes el alimento, de la que tú recibes la guianza de tu vida. Entonces, entendemos que es justo eso. En el caso de la IBI, nosotros cada 6 meses a los miembros de la iglesia que han completado el proceso de membresía, le damos un reporte financiero detallado de lo que se recibe, dónde se gasta, en qué se gasta, por qué se gasta. Duramos típicamente, o sea, se hace en diciembre y se hace en julio. Ahora el 25 de julio tenemos una próxima reunión donde hay un reporte financiero de todas las cuentas de la iglesia, como una forma de rendir cuentas a la congregación, a la membresía que provee de recursos a la iglesia. Bien, dicho eso, entonces mi deber hacia Dios es fidelidad y lo doy por gratitud. Ya expliqué cómo es que se da y demás. El dar generosamente va más allá del diezmo. En 2 ocasiones en la Biblia se elogia dar más allá. Jesús elogia a la viuda que viene ante el templo y da 2 monedas, que dice la escritura que era todo lo que tenía para vivir. Y Jesús la elogia.
Y luego Pablo a los macedonios, él dice de los macedonios que dieron más allá de sus posibilidades, porque se dieron a sí mismos al Señor. O sea, cuando uno puede tener un corazón generoso es cuando uno realmente tiene un corazón para Dios. Y aquí se elogia en la Biblia que la gente dé más allá de lo que el diezmo dispone. Para Dios es más importante la actitud del acto de dar que el acto mismo. Oigan bien esto, para Dios es más importante la actitud del acto que el acto mismo. ¿A qué me refiero? Piensen en la viuda. Jesús dice, esta viuda dio más que todos, porque ella dio de lo que necesitaba, más otros dieron de lo que les sobraba. Yo puedo dar y puedo dar más que otros, y para Dios eso no le complace tanto como el que da de manera gozosa y agradecida. La actitud del corazón es más importante que la dádiva misma, porque Dios no necesita nuestros recursos. Entonces, eso es en cuanto a Dios. Fíjense que estamos pensando, esto viene desde Dios es el dueño. Okay, ¿qué me dice el dueño que haga con sus recursos? Bueno, que apoye su obra. Y esa es la parte que queríamos cubrir aquí. Hay otro aspecto que habla de mi deber hacia mi familia. Y hay dos principios ahí, responsabilidad y transparencia. Primero, hacia mi familia nuclear. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo está confrontando una práctica de hermanos que no querían trabajar. Y en otra ocasión les dice, el que no trabaje, que no coma. La Biblia exhorta el trabajo. La Biblia espera que el ser humano trabaje, que el hombre trabaje, que la mujer sea una mujer productiva. No voy a entrar en el tema si fuera de la casa, si dentro de la casa, no, que seamos productivos en nuestra vida. En este caso en particular, Pablo está exhortando a que los hermanos que no proveen para los suyos, que no proveen para su casa, los de su casa, sean considerados casi como incrédulos, porque son gente que han negado la fe. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios para la familia es que los padres, el padre de manera especial, provea, eso es por diseño, provea para los suyos. Cuando un hombre de manera intencional no quiere hacer esa labor, no se siente movido a hacer esa labor, le da mucha pereza hacerlo, le da mucha, lo que sea que haga, pero si es intencional, entonces ese individuo está negando la fe, no se está comportando como se comportaría un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Incluso esa responsabilidad, miren cómo Pablo añade un poco más abajo, un poco más arriba, perdón, hablando de los padres, de los progenitores. Dice, honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Un pasaje que indica que si mis papás están en necesidad, yo tengo que hacerme responsable de mis papás. Yo tengo que hacerme responsable de sus necesidades. Pero que mi papá fue un botarata. Sí, pero ahora mismo está en necesidad y él es tu padre y yo soy su hijo. Me corresponde honrarlos de esta manera. Fíjense cómo Pablo, en este caso en particular, Pablo está hablando de viudas. Cuando las viudas en Israel se quedaban, o en esa cultura se quedaban viudas, las mujeres se quedaban viudas, quedaban literalmente en la calle porque había una estructura social que no las acogía con facilidad y los sistemas de gobierno tampoco tenían ayudas especiales para madres que quedaban en estas condiciones. Entonces, ¿qué hacía la iglesia en el primer siglo? La iglesia comenzó a subvencionar y a ayudar a las viudas. Entonces Pablo le dice ahí, honra a las viudas que en verdad son viudas. O sea, las que tienen hijos y nietos, que los hijos y los nietos la mantengan. Las que no lo tienen, pues que la iglesia las mantenga. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Entonces, ahí, dando esa instrucción, nos deja a nosotros un principio de que los hijos deben hacerse cargo de sus padres si sus padres tienen necesidades económicas. Ahora, imagínense que mis papás y mi mamá tienen necesidades económicas porque quieren vivir por todo lo alto. Yo tengo que hablar con ellos y decirle, mamá, papá, yo no puedo mantenerte en ese nivel de vida que tú quieres tener. Yo te puedo proveer esto o aquello, tus necesidades. Tenemos que ser sabios en ese sentido y ayudarlos a ellos a adecuarse también a la realidad económica en la que se encuentran. Pero esto es tremendamente importante porque lamentablemente muchos hijos hoy en día entienden que ya sus padres vivieron y que no tienen el deber económico hacia los padres porque quizás tomaron malas decisiones, por las razones que fueran, pero entienden que no tienen esa responsabilidad. En el Señor sí tenemos esa responsabilidad.
Este Mateo 7 habla de lo mismo. No voy a abundar en ese sentido porque habla de lo mismo, del compromiso que tienen los hijos de sostener a los padres. Este es Jesús que está hablando del compromiso económico de los hijos a los padres. Por último, quería mencionar en cuanto al deber de la familia, el pasaje de Génesis 2:24 y Efesios 5:28 habla, un pasaje muy conocido, que las parejas, los matrimonios, son una sola carne delante de Dios. Eso, yo creo que todos los que estamos aquí hemos ido a bodas, hemos oído ese pasaje múltiples veces. ¿Y qué significa financieramente ser una sola carne? Bueno, dedúzcanlo. Una sola carne significa que una pareja financieramente debe actuar como una sola unidad. La mujer debe saber lo que el hombre gana, el hombre debe saber lo que la mujer gana, deben estar de acuerdo en un presupuesto familiar, deben haber planes financieros conjuntos. Lo que yo gano no es mi dinero y yo te doy una parte, yo te voy a pagar tal cosa y tal cosa y tal cosa y el resto yo manejo eso discrecionalmente. O la mujer dice, yo recuerdo una vez que tuve una consejería donde un hombre me venía a pedir ayuda porque él quería comprar una camioneta y le pidió 40,000 pesos prestados a su esposa y su esposa no se lo quiso prestar. Entonces yo decía, pero explíqueme algo, porque explíqueme algo, ustedes, ¿cuántos años de casado ustedes tienen? Tenían 20 y pico de años de casado, eran gente ya de una madurez cronológica en el matrimonio. Y yo, pero ustedes siempre se han manejado así. Sí, pastores. Yo nunca he sabido lo que esa mujer gana, porque ella le iba bien, ella era una técnica médico y él era carpintero, ebanista y tenía un pequeño negocio, le iba más o menos bien, pero parece ser que ella había sido más disciplinada, entonces ella estaba necesitando comprar una camioneta, entonces que yo le hablara con la esposa para que ella le prestara. Yo digo, mire, yo no voy a hablar con ella para que le preste el dinero. Ahora, yo sí voy a hablar con ella como para hablar con los dos, con ustedes dos, acerca de esta dinámica de pareja donde ustedes tienen una cuenta y usted tiene otra cuenta. O sea, eso hay que hablarlo. Eso divide muchísimo a la gente. Y podemos profundizar muchísimo ahí. Yo sé que algunos van a preguntar, bueno, ¿y qué hago yo entonces? Porque mi esposa es un irresponsable o mi esposa es una botarata, ¿verdad? Puede darse y viceversa. O sea, no estoy diciéndole a las mujeres botarata y a los hombres irresponsables, sino puede darse y viceversa. Si lamentablemente a veces se da eso, entonces tenemos que entrar en un proceso de disciplina donde si ella es una botarata y él es un irresponsable, él tiene que aprender a ser más responsable, ella tiene que aprender a ser más austera, vamos a aprender juntos, nos vamos a poner de acuerdo en un presupuesto los dos, posiblemente vamos a pedirle a un tercero que nos ayude e intervenga entre nosotros y medie entre nosotros cuando haya desacuerdos y podemos ir creciendo. Lo que yo sí estoy seguro es que el concepto de una sola carne no incluye la separación financiera, no lo incluye. Por eso menciono arriba que hacia mi familia es responsabilidad de cumplir con mis deberes hacia ellos y transparencia con mi pareja, de que aquí estamos en la misma barca, estamos alando en la misma dirección, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, realmente. Los conceptos de división de patrimonio antes de casarme no son conceptos cristianos, son conceptos mundanos, que lo que hacen es que dividen la pareja. Y crean dos unidades en lugar de una unidad. Eso en cuanto a la familia. Y en cuanto al gobierno, nos pide la palabra sujeción, pagar nuestros deberes ciudadanos. Romanos 13:1 claramente dice lo siguiente: por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Subrayé impuesto, impuesto, tributo, tributo, es otra palabra para impuesto, son diferentes tipos de impuestos. Bíblicamente, acuérdense que la realidad nos es descrita por la palabra. Bíblicamente los gobernantes son servidores de Dios. ¿En qué sentido? ¿Cómo va a ser que los gobernantes son servidores de Dios? ¿Ustedes no creen que Dios dispone quién es que va a gobernar una nación? Claramente el libro de Daniel lo dice múltiples veces. Dios es quien pone y quita reyes. Dios gobierna la tierra.
Y muchas veces Dios le da un buen gobernante como bendición a una nación y un mal gobernante como juicio a una nación. Pero Dios gobierna. Y los gobiernos, el capítulo 13 de Romanos nos habla de este deber de los gobiernos, incluso de usar la espada para contener el mal. Y los gobiernos, mal que bien, hacen en parte eso. Y hay algunos gobiernos, lamentablemente, que han sido puestos por Dios y han sido un juicio para sus naciones. Y ha sido también gobiernos que han producido muchas lágrimas y sangre al pueblo cristiano. Recuerden que cuando Cristo vino bajo un gobierno autoritario. Cristo vino a la tierra bajo una dictadura de los romanos. El César era el emperador, considerado deidad. Y le preguntaron en un momento dado al Señor, ¿le debemos pagar impuestos al César? ¿Y cuál fue su respuesta? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César. Pero al César era... Esa película Gladiador que anda por ahí, eso es real. Claro, esa película está dramatizada, pero eso es real. Los emperadores romanos eran dictadores sanguinarios, corruptos, unos degenerados, la mayoría de ellos. ¿Y cómo es que Jesús dice que le demos al César lo que es del César? Una alusión directa a que cumplamos nuestros deberes impositivos. ¿Sí? Es que el deber mío hacia el gobierno no depende de la calidad del gobierno. Yo cumplo esto porque Dios me lo dice. Ahora, oigan una cosa, Dios le va a pedir cuenta a ellos. Este juego no se ha acabado. La última campana no se ha dado. Yo puedo decidir no pagar impuestos porque el gobierno es muy corrupto. Pero ahora esa es mi falta y Dios me va a pedir cuenta por eso a mí. Entonces, el tema de pagar impuestos no depende de si el gobierno es corrupto o no es corrupto, si hace su trabajo. Fíjense lo que pasa. Si los funcionarios y el gobierno no cumplen con su deber, pero yo como ciudadano tampoco cumplo con mi deber, ¿cuál es la moral que yo tengo para señalarle falta a ellos? Legalmente hablando, si yo no pago mis impuestos, yo estoy haciendo algo ilegal, ¿o no? Legalmente hablando, si ellos roban, están haciendo algo ilegal, ¿correcto? Ellos están cometiendo un tipo de delito y yo estoy cometiendo un tipo de delito. ¿Cómo yo le pido a un funcionario, a un gobierno que cumpla con sus responsabilidades legales si yo no estoy dispuesto a cumplir con mis responsabilidades legales? O sea que tengo primero que ver el cambio legal del gobierno o el cambio de la actuación del gobierno para yo actuar legalmente. Pero él puede decir lo mismo. O sea, este argumento de que yo no pago porque no cumplen me deja sin argumento. No es un argumento en lo absoluto. Es simplemente la forma como la gente se justifica el no cumplir. Pero el cumplir con mis impuestos es un deber ante Dios. Y de ahí que yo tenga que buscar la manera más eficiente de hacer eso. Y yo tengo algunas recomendaciones prácticas en ese sentido. En primer lugar, si tú quieres cumplir con el gobierno, procura que alguien te asesore. Yo esto lo he visto mucho en consejería financiera, en la consejería, un contador no es un asesor fiscal. Antes, hace 20 años sí lo era. Hoy en día no lo es. Ahora bien, hay contadores que también son asesores fiscales. Pero yo he sido testigo de cómo lamentablemente mucha gente se ha puesto en las manos de un contador que no es asesor fiscal y se ha metido en muchísimos problemas de diferentes tipos con la DGI. Entonces, es bueno tener a alguien que te asesore en este aspecto. En segundo lugar, hay que determinar la estructura ideal de cómo yo voy a declarar mis impuestos. Como empresa, como persona física, como régimen especial. Hay personas que son profesionales independientes, que les conviene a veces constituirse como compañía o les conviene también quedarse como personas físicas y declarar como personas físicas. Hay personas, muchos de ustedes, que son empleados, que el 100% de sus ingresos provienen de un ingreso
de una empresa, en ese caso no hay ningún inconveniente porque la retención de sus impuestos lo hace la empresa y usted no tiene ningún tipo de compromiso frente a la DGI de hacer ningún tipo de declaración adicional, porque el 100% de sus ingresos viene. Pero si tú tienes ingresos adicionales a lo que te da tu salario, tienes el deber de tener algún tipo de mecanismo distinto para poder declarar esos ingresos adicionales. Entonces, si eres un profesional independiente, te puedes constituir empresa, puedes ser una persona física. Mi recomendación, usualmente para ese tipo de personas, es hacer uso de este régimen que lo tiene la legislación dominicana, que se llama PST. El PST las siglas son de Proceso Simplificado de Tributación. Si yo soy un profesional independiente o tengo un negocio pequeño, esa es la mejor manera de tributar. Es 1000 veces más sencilla y es mucho menos costosa que el sistema típico o normal del régimen tributario típico. Este es un sistema especial para profesionales independientes y empresas de bajo nivel de operaciones. Pero es bastante amplio porque permite incluso que una persona que genere hasta 9 millones de pesos al año puede declarar por el PST como persona física y como empresa como 14 millones. O sea que ese nivel de operaciones es bastante significativo y si yo me puedo acoger en ese sistema, voy a pagar menos impuestos. Miren, por ejemplo, no hay que pagar anticipos. Eso es ya un gran alivio. Las declaraciones mensuales de 606 e IT1 no hay que hacerlas porque me retienen el ITEVIS, la empresa que me paga. Entonces, solamente hay que hacer una declaración anual y se hacen luego de esa declaración anual, se hacen 2 pagos al año, uno en febrero y uno en agosto. O sea que es muy fácil de administrar. Esto yo se lo digo porque a veces nosotros estamos en un proceso como país que estamos aprendiendo a pagar impuestos. O sea, nos están enseñando obligado. Porque realmente nadie aprende voluntariamente a pagar impuestos. Nos están llevando a que cada día hay más cruces y tú vas a vender un carro y te dicen, usted tiene que pasar por aquí, tú vas a vender una propiedad y usted tiene que pasar por aquí, y tú compraste un carro y después te mandan una carta, usted compró un carro, ¿de dónde te sacó eso? Ustedes van a ver cómo se va a poner esto. Entonces, nosotros tenemos la instrucción de la palabra y la sabiduría de ponernos al día antes de que nos caigan atrás. Así que tenemos que hacerlo de manera diligente. Los errores fiscales son muy caros. Si yo le debo $1 a la DGI en enero y no se lo pagué, en diciembre yo le debo 1.79. Entonces, si dejo que pase un año, el año que viene, el peso se transforma en 3 y pico, en 2 años. Es más o menos un 79% que crece la deuda frente a la DGI anualmente, de manera exponencial, o sea, deuda sobre deuda, deuda sobre deuda. Hay personas que tienen deudas de 18,000 pesos que en 3 años, 4 años se le han transformado en 150,000 pesos. Porque por el efecto creciente de los intereses y los recargos que tiene, entonces hay que ser diligente porque los errores fiscales salen muy, muy caros. Y por último, mi última recomendación en cuanto a esto es que nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el costo de nuestras convicciones. ¿A qué me refiero? Si nosotros estamos convencidos de que este es un mandato de Dios, y yo creo que así lo es, hay que pagar los impuestos. Nosotros, y recibimos, por ejemplo, una empresa me va a poner una cortina en la casa, o un empapelado en la pared, o un short en una ventana, o me va a cambiar un paño de puerta, y me dice, mira, eso te sale en 25,000 pesos, pero si me lo pagan en efectivo, te sale en 19 o 20. ¿Qué ustedes creen que él está haciendo? Evadiendo impuestos. Pero no él, yo. No es él, soy yo. Porque el ITEVIS lo paga el consumidor. Yo soy el que me estoy ahorrando el ITEVIS, no él. Si yo se lo pago a él con una factura, él lo va a tener que declarar en la renta. Él no se va a quedar con ese dinero. Si se queda, se está metiendo en problemas. Pero el que está evadiendo, por recomendación de él, soy yo. Entonces, yo estoy evadiendo porque me recomendó, me estoy ahorrando esos chelitos. No, estoy incumpliendo un deber legal de pagar los impuestos. Entonces, ¿a qué me refiero con pagar mis convicciones? Bueno, mis convicciones, decir, no, hazme una factura de consumidor final. O si es para un negocio mío, hazme una factura con comprobante fiscal, de deducción fiscal, porque esto es mi negocio, que yo le estoy poniendo una puerta o algo, hazme una factura de comprobante fiscal. Me va a costar, pero hermanos,
Si las convicciones que yo tengo no me cuestan, nunca estoy dispuesto a pagar el precio de mis convicciones, yo no tengo convicciones. Yo no tengo convicciones. Y cuando yo tengo que obedecer algo, pero siempre yo tengo que obedecer una instrucción. Un niño tiene que obedecer una instrucción y siempre yo le digo, imagínense que la instrucción mía es, mi hijo, ven a jugar fútbol y él obedece. Ven a jugar fútbol y él obedece. ¿Ustedes pueden catalogar a ese niño como un niño obediente? ¿Cuándo es que ustedes prueban si ese niño es obediente? Cuando él tiene que hacer algo que contradice su deseo. Entonces, ¿cuándo somos nosotros obedientes a Dios? Cuando hacemos las cosas que a nosotros nos place y nos gusta y estamos de acuerdo. No cuando son estas cuestiones, porque déjenme decirles, yo no pago impuestos, yo no estoy contento cuando pago impuestos, pero de verdad que cuando lo pago me libero. Digo, Señor, y siempre hago como casi lo mismo. Cuando hago mis primeros pagos de impuestos, digo, Señor, esto es por ti. Esto es por ti, por ti, por ti. Esto es porque yo soy obediente a ti. Esa es mi obediencia. Porque si yo siempre voy a hacer lo que Dios me dice que siempre me gusta, yo no lo estoy obedeciendo. La obediencia se prueba cuando la obediencia requiere costo. Entonces, ya por último, y esto no lo voy a extender mucho porque las semanas posteriores vamos a hablar en detalle de esto. Mi deber hacia los demás, generosidad. La Biblia quiere que yo vaya por la vida con las manos abiertas, literalmente. Claro, teniendo prudencia, pero con las manos abiertas. Voy a leer 4 pasajes rápidos que hablan de esto. El que se apiada del pobre presta al Señor, y el que los recompensa, y Él los recompensará por su buena obra. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. El que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Jesús lo dijo en estos términos, Mateo 5, 19 al 21. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Porque yo pongo ese pasaje, porque dice, bueno, entonces, ¿cómo se acumulan tesoros en los cielos? ¿Cómo se acumulan? Miren cómo se acumulan tesoros en los cielos. Vended vuestras posesiones y dad limosnas, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará. O sea, Mateo me dice, hagan tesoros en los cielos. Lucas me dice, ¿cómo se hacen tesoros? Siendo generoso. Siendo generoso, compartiendo con los demás. 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro. Ahí otra vez está. Así acumulo tesoros en los cielos, cuando soy generoso y pronto a compartir. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Pablo dice en el libro de los Hechos que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Esa es la única cita fuera de los evangelios que se atribuye a Jesús, que no está en los evangelios. La única cita de toda la Biblia. Y es Pablo diciendo, es más bienaventurado el que da que el que recibe. Los que hemos experimentado el gozo del dar, podemos decir que dar trae mucho gozo. Claro que, como vamos a ver en las semanas posteriores, hay criterios para dar. Hay sabiduría para dar. Hay veces que damos y dañamos. Hay ayudas que desayudan, ciertamente, pero siendo sabios y teniendo ciertos criterios para nosotros dar, deberíamos ir por la vida siendo generosos. Y esto incluye la gente que trabaja para nosotros, que son empleados nuestros en las empresas, si somos propietarios de empresas o accionistas de empresas, gente que trabaja con nosotros en las casas, la gente que nos sirve, que es un mecánico, que es un carpintero, que es un jardinero, la gente a la que le compramos en la calle. Yo ponía el ejemplo de cuando a veces compramos, por ejemplo, un producto en la calle, compramos un aguacate o una oyama, ¿cuánto está? 50 pesos, no, te doy 40. Pero ¿qué diferencia me va a hacer a mí 10 pesos
10 pesos más, 10 pesos menos. ¿Por qué no le doy 50 pesos a ese pobre hombre que está en el sol todo el tiempo y que está trabajando realmente? Yo en algún momento de mi vida me propuse que yo no soy el ejemplo de estas cosas. Yo he cometido muchísimos errores y en base a los errores que he cometido es que he tomado decisiones. Pero tomé la decisión de que yo quería que con todo el que yo hiciera algún negocio, alguna transacción de compra, de venta, de lo que sea, que yo quería que esa persona se sintiera cómodo con mi trato económico hacia él. Que cuando yo le comprara algo, él no pensara que yo me aproveché de él. Y que cuando yo le vendiera algo, él pensara que yo fui justo en el precio. Esa fue una determinación que yo tomé y a veces me ha costado eso. Me ha costado porque tengo una tendencia a sacar todo en mi beneficio, pero me recuerdo, del otro lado hay un individuo también que quiere obtener el mejor beneficio de lo que tiene. Yo tengo que ser justo y quiero que ese individuo tenga de mí una imagen de que yo le proyecte a Cristo, de que mi objetivo no es explotarlo económicamente, sino hacer un trato justo. Y eso es parte de la generosidad con la que nos llama a vivir la palabra. El Señor dice en su palabra claramente que Él es un Dios bueno con todo el mundo. Dios es generoso. De hecho, la tierra contiene más recursos naturales de lo que el ser humano necesita para sostenerse. Mucho más. El problema es la distribución, pero recursos hay. Dios ha provisto mucho más de lo que el ser humano necesita para sostenerse. Pero el pecado humano redistribuye eso de una manera muy injusta, lamentablemente. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, Dios hace llover sobre buenos y malos, sus bendiciones son abundantes sobre nosotros cada día. El hecho de que estemos vivos es parte de su misericordia. Literalmente la palabra dice que nosotros, si no fuera por su misericordia, estuviéramos consumidos. Esa generosidad de Dios tiene que verse en nosotros, en nuestros tratos cotidianos. Y a veces queremos, es como alar cada pesito, cada propina. A veces dejamos 100 pesos en la mesa y le decimos al mozo, tú no tienes 50 pesos ahí para que me devuelva. Pero yo recuerdo cuando yo vengo hace muchos años en la iglesia católica que uno ponía 100 pesos y sacaba 50. Y uno buscaba el menudo para devolverse, ¿verdad? ¿Ustedes no creen que Dios es capaz de proveer para nosotros si le dejamos 50 pesos más al camarero, si le dejamos 25 pesos más al que vende aguacate, si le dejamos 1,000 pesos más mensual a la que trabaja con nosotros en la casa, si le pagamos un poquito 500 pesos más una vez al mes al jardinero? ¿Ustedes no creen que Dios va a proveer para nosotros? A veces nuestra falta de generosidad es una falta de fe. Es que somos agarrados y que somos desconfiados y tenemos miedo de que eso no va a faltar en el día de mañana. Pero si nosotros decimos, Señor, pero si tú me has dicho a mí que abra las manos, yo las voy a abrir comedidamente hasta donde yo pueda. Yo no puedo dar lo que no tengo, pero lo que tengo, algunas cosas, hay un margen que yo puedo. Y con esto termino. Miren lo que en el Viejo Testamento se hacía, con esto termino ya y oramos. En el Viejo Testamento la iglesia, el pueblo de Israel dividió sus tierras. Y las divisiones eran cuadradas, la mayoría eran cuadrados, como pequeños fincas, por así decirlo, donde las familias y las tribus tenían espacios cuadrados. Entonces, las viudas y los huérfanos y los extranjeros eran las clases más desposeídas y de más escasos recursos de esa época. Y Dios, en el tiempo de la cosecha, les mandó al pueblo de Israel que si tú tenías una tierra cuadrada, para cosechar, tú debías cosechar en círculo. ¿Ok? De tal manera que las esquinas, ¿ok?, quedaban sin cosechar. Y Dios decía, esas esquinas que la cosechen las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Eso tiene muchísima enseñanza. O sea, él le dijo literalmente, lo vamos a ver la semana que viene, le dijo, no llegues hasta el extremo de tu terreno, deja eso para las viudas, los huérfanos. Y entonces eran las esquinas. Entonces, ¿qué pasa? Primero, no jalemos tanto, dejemos una borona en los alrededores, primero. Segundo, fíjense que él no le dijo recógelo y dáselo, él dijo deja que ellos lo recojan, deja que ellos lo trabajen. Provéele esa oportunidad para que ellos puedan proveer para sus necesidades
de una manera digna. Y con esa sencilla instrucción, Dios nos está diciendo muchas cosas de cómo Él quiere que nosotros vivamos en cuanto a la generosidad. Así que habiendo visto esto, ahora ustedes entienden mejor, pues en cada una de estas partes, de estas áreas o estas contrapartes, la palabra nos manda a tener estos deberes y seguir estos principios. Esos son mis deberes financieros bíblicos. La semana posterior, la semana que viene tenemos comunión, la de arriba. Tendremos entonces, entraremos mucho más en el tema de la generosidad para ver más en detalle lo que el Señor quiere ahí.